Documentación. Ahora. ¿Existe algún motivo legal para su solicitud, agente? Es un control rutinario. Estoy sentada en un banco público, no he cometido ninguna infracción. Le repito que necesito su identificación. Sin causa justificada, no está facultado para exigírmela. Al suelo, ahora mismo. He dicho que te muevas. La mujer no respondió, no discutió, no mostró ningún documento, solo se giró despacio. Colocó las manos detrás de la espalda y dejó que el agente Ramírez le pusiera las esposas. En sus ojos no había miedo, había algo mucho más peligroso: paciencia. Lo que el agente Ramírez no sabía en ese momento, lo que ninguno de los presentes en ese parque de Madrid podía imaginar, es que acababa de cometer el mayor error de su carrera, quizás de su vida, porque la mujer que tenía esposada frente a él no era una ciudadana cualquiera. Era la persona que 3 semanas antes había evitado un atentado en suelo español. Y en exactamente 47 minutos, el director del Centro Nacional de Inteligencia iba a llamar personalmente a su comisario. Era un martes de octubre. El cielo sobre Madrid lucía esa claridad fría y cortante que solo aparece cuando el verano ha muerto del todo, y el otoño reclama la ciudad sin pedir permiso. Las hojas del Parque del Retiro crujían bajo los zapatos de los paseantes de media mañana. Familias con carritos, jubilados con periódicos doblados bajo el brazo, turistas con mapas en la mano, una mañana absolutamente ordinaria. Sira Diallo llevaba 40 minutos sentada en el mismo banco de madera verde cerca del estanque grande. Tenía un libro abierto sobre el regazo, una novela de Javier Marías, de hecho que había empezado a leer 3 veces sin llegar nunca al capítulo 4. No usaba auriculares, no miraba el teléfono. No hablaba con nadie, solo leía o fingía leer, con esa quietud particular de alguien acostumbrado a pasar horas sin moverse, sin delatar nervios, sin ocupar más espacio del estrictamente necesario. Sira tenía 38 años. Era delgada, de complexión fibrosa, con el cabello recogido en un moño bajo y apretado. Vestía vaqueros oscuros, zapatillas blancas y una chaqueta gris de lana sin marcas visibles. No llevaba joyas, no llevaba bolso. Solo una chaqueta, un libro y ese banco de madera verde al borde del estanque del Retiro. Para cualquier observador casual, era, sencillamente, una mujer negra, sentada en un parque público en una mañana de entresemana. Lo que no era visible es que Sira Diallo llevaba 17 años trabajando para el Centro Nacional de Inteligencia. Había operado bajo cobertura en 4 países distintos, hablaba 6 idiomas con fluidez nativa. Su nombre real figuraba en exactamente 3 documentos físicos en todo el territorio español, guardados bajo llave en la sede del CNI en el barrio de Moncloa. Y aquella mañana en el Retiro no era un día libre, era una operación activa en curso. El agente Marcos Ramírez llevaba 11 años en el Cuerpo Nacional de Policía. A lo largo de su carrera había acumulado 3 felicitaciones oficiales y 9 quejas formales de ciudadanos que describían un patrón idéntico: agresividad, desproporcionada, lenguaje despectivo y una tendencia particular a concentrar su atención en personas que no encajaban en el lugar donde se encontraban. Ninguna de esas 9 quejas había tenido consecuencias disciplinarias serias. El subinspector Domingo Carrasco tenía la costumbre de archivarlas con una velocidad que sus compañeros consideraban casi atlética. Ramírez había aprendido con los años que el sistema lo protegía. Aquella mañana, Ramírez patrullaba el Retiro en coche patrulla junto a su compañero, el agente Tomás Vega. Era Vega quien conducía. Era Ramírez quien miraba por la ventanilla con esa expresión de leve aburrimiento que adoptan los hombres, que llevan demasiado tiempo haciendo lo mismo y han dejado de cuestionarse por qué lo hacen. Fue Ramírez quien la vio primero. Para el coche. Vega frenó. ¿Qué? Esa mujer, en el banco, no hace nada. Vega miró hacia el estanque. Está leyendo. Mírala bien. Hubo una pausa. Vega no dijo nada más. En 11 años había aprendido que cuando Ramírez decía mírala bien con ese tono, era mejor no hacer preguntas. Bajaron del coche. Ramírez caminó primero, con las manos en el cinturón y esa postura expandida que los agentes adoptan cuando quieren ocupar más espacio del que físicamente tienen. Vega los seguía 2 pasos por detrás, con la cámara corporal encendida, como exigía el protocolo. Lo que no sabía Vega, lo que no podía saber,
es que la cámara corporal que llevaba en el pecho estaba a punto de grabar el momento más costoso de la historia reciente del Cuerpo Nacional de Policía. Ramírez se plantó frente al banco. La mujer levantó la vista del libro. No dijo nada. Solo lo miró. Documentación. Ahora. Silencio. ¿Me ha oído? Documentación. Sir Diallo cerró el libro con calma. Lo depositó sobre el banco con la misma delicadeza con la que se deja un objeto frágil. Luego volvió a mirar a Ramírez y siguió sin decir nada. Este fue el primer momento que quedaría grabado en la memoria de los testigos presentes. No la agresividad de Ramírez, no el nerviosismo de Vega, sino el silencio de aquella mujer. Un silencio que no era confusión ni miedo. Era una cosa distinta, algo que varias personas que estaban cerca del banco en ese momento describirían después, en sus declaraciones, con palabras muy parecidas entre sí. Parecía que ya sabía lo que iba a pasar. Parecía que lo estaba esperando. Fue como si ella llevara el control de todo, aunque era él quien tenía la placa. «Le estoy pidiendo que muestre su documentación», repitió Ramírez, elevando ligeramente el tono. «Es una solicitud rutinaria». Sira no respondió. Tampoco se movió. Ramírez dio un paso hacia ella. «Señora, si no colabora, voy a tener que pedirle que me acompañe». Nada. Lo que ocurrió a continuación fue captado en su totalidad por la cámara corporal de Vega, que permanecería encendida durante toda la interacción, por razones que el propio Vega no sabría explicar del todo. Supongo que algo me dijo que no la apagara. Declararía meses más tarde ante el instructor del expediente disciplinario. Ramírez agarró a Sir Diallo por el antebrazo. Ella no resistió. Se levantó del banco con una fluidez que algunos testigos describirían como casi coreografiada. Se giró, puso las manos detrás de la espalda y esperó. Ramírez le colocó las esposas. Queda detenida por resistencia pasiva a la autoridad y negativa a identificarse. Sira no dijo nada. No protestó. No pidió explicaciones. Mientras Ramírez la guiaba hacia el coche patrulla, con la mano sobre su hombro y esa expresión de satisfacción burocrática que adoptan quienes confunden el ejercicio del poder con la justicia, ella caminó con la espalda recta, la cabeza alta y los ojos mirando al frente, como alguien que sabe exactamente a dónde va y cuánto tiempo le va a llevar llegar. Vega la ayudó a entrar en el asiento trasero del vehículo. Fue el único momento en todo el proceso en que alguien le dirigió una palabra amable. «Tenga cuidado con la cabeza», dijo con una voz tan baja que casi no se escuchó. Sira asintió y siguió sin hablar. En el trayecto hasta la comisaría del distrito de Salamanca, Ramírez intentó obtener información 3 veces. Preguntó su nombre, preguntó su dirección, preguntó por qué no llevaba documentación encima. Las 3 veces obtuvo el mismo resultado. Silencio absoluto. No un silencio hostil, no un silencio desafiante, sino ese tipo particular de silencio que resulta más perturbador que cualquier respuesta, porque sugiere que la persona que lo ejerce sabe algo que tú no sabes, y está esperando pacientemente el momento en que lo descubras. Llegaron a la comisaría a las 11:47 de la mañana. El proceso de entrada fue rutinario. Registro, fotografías, huellas. Sira colaboró en todo sin pronunciar una sola palabra. La funcionaria que procesó su entrada, una suboficial llamada Carmen Rivas, con 15 años de experiencia, declararía después que nunca había visto a un detenido comportarse de aquella manera. Normalmente la gente pregunta, protesta, llora, pide llamar a alguien. Ella no hizo nada de eso. Solo me miraba. Y había algo en esa mirada que me ponía muy nerviosa, aunque no sabría decir exactamente por qué. La condujeron a una sala de espera, no a un calabozo, porque técnicamente su detención era administrativa, no penal. Le ofrecieron agua. La aceptó. Le preguntaron si quería asistencia letrada. No respondió. Le preguntaron si tenía algún problema de salud. No respondió. Ramírez rellenó el atestado con la eficiencia de quien ha rellenado cientos de atestados iguales. Negativa a identificarse. Resistencia pasiva. Actitud sospechosa en lugar público. Las palabras fluían solas porque eran siempre las mismas palabras, en el mismo orden para situaciones que en su cabeza eran siempre la misma situación. Lo que no figuraba en el atestado, porque Ramírez no tenía forma de saberlo,
era que en el momento exacto en que entraba en el sistema, el número de identificación provisional asignado a la detenida sin nombre, una alarma silenciosa, no una alarma física, sino una notificación digital dentro de un sistema al que muy poca gente en España tiene acceso, se activó en 3 dispositivos simultáneamente. 2 de esos dispositivos estaban en la sede del CNI. El tercero estaba en el bolsillo del director. El comisario jefe del distrito de Salamanca se llamaba Eduardo Herrera, tenía 28 años de carrera y la expresión permanentemente cansada de quien pasa demasiado tiempo resolviendo problemas que otros han creado. Aquella mañana revisaba informes cuando su secretaria entró sin llamar. «Comisario, tiene una llamada. Dice que es urgente». «¿Quién es?» La secretaria vaciló un instante. «Dice que es el director del CNI». Herrera dejó el bolígrafo sobre la mesa, lentamente, con el cuidado de quien necesita un segundo para procesar lo que acaba de escuchar. «Pásemela». Descolgó el teléfono. Escuchó. Durante los 3 minutos y 40 segundos que duró la llamada, no dijo nada salvo 4 palabras. Sí, entiendo, por supuesto, y de inmediato. Cuando colgó, se quedó sentado durante 15 segundos mirando la pared, con esa inmovilidad de quien acaba de comprender la magnitud de algo y necesita un momento para reorganizar sus prioridades mentales. Luego, se levantó, salió de su despacho y caminó por el pasillo central de la comisaría con una velocidad que sus subordinados no le habían visto nunca, tan rápido que varios agentes se apartaron instintivamente sin saber muy bien por qué. Encontró a Ramírez en la sala de atestados, con el café en la mano, y esa expresión de satisfacción tranquila de los hombres que creen haber hecho bien su trabajo. Lo que ocurrió a continuación fue presenciado por al menos 11 personas, 4 agentes, 2 suboficiales, una funcionaria administrativa, el agente Vega, el subinspector Carrasco, que acababa de llegar a la comisaría, y 2 personas que esperaban en los bancos del pasillo para presentar una denuncia por robo de bicicleta, y que años después seguirían contando la historia en reuniones de familia. Ramírez, la voz del comisario Herrera, no era alta, era peor que alta. Era ese tipo de voz baja y absolutamente controlada que solo usan los superiores cuando están conteniendo algo que, si lo soltaran, destruiría paredes. Ramírez se giró. «Comisario, ¿quién le ha dado autorización para detener a esa mujer?» Un silencio. Estaba en el parque sin documentación. Actitud sospé. «¿Quién le ha dado autorización?» «Nadie. Es una detención rutinaria por NEC. Escúcheme con atención». Herrera dio un paso hacia él. El café en la mano de Ramírez tembló ligeramente. «La mujer que ha traído usted a esta comisaría es agente del Centro Nacional de Inteligencia. Está operando en una misión activa. Lleva placa de nivel 4, que es una clasificación que usted y yo juntos no alcanzaremos nunca en toda nuestra carrera. Y el director del CNI acaba de llamarme personalmente para pedirme que la suelte ahora mismo y para comunicarme que va a presentar una queja formal ante el Ministerio del Interior». El café de Ramírez estaba visiblemente temblando. «Vaya a buscarla, llévela a mi despacho». Y recé para que la operación, que ha podido comprometer esta mañana, no tenga consecuencias que ninguno de los dos quiera imaginar. No hubo aplausos, no hubo voces. El pasillo entero estaba en silencio. Ese silencio denso que se forma cuando un grupo de personas presencia algo que saben que van a recordar durante mucho tiempo. Ramírez dejó el café sobre la mesa, salió de la sala. Sus pasos resonaban de manera diferente a como resonaban cuando entró. Sira Diallo seguía sentada en la sala de espera. Cuando Ramírez abrió la puerta, seguía con la espalda recta, seguía con las manos cruzadas sobre el regazo. Y cuando Ramírez entró, ella levantó la vista hacia él, con exactamente la misma expresión que había tenido durante todo el tiempo. Sin prisa, sin sorpresa, sin ningún rastro de satisfacción visible. Ramírez no dijo nada. Se limitó a hacer un gesto con la mano indicando la puerta. Sira se levantó, recogió su libro de la mesa donde alguien lo había depositado durante el registro, y siguió a Ramírez por el pasillo hasta el despacho del comisario Herrera. Herrera la recibió de pie, le ofreció la mano, ella la estrechó. Fue la primera vez en toda la mañana que alguien le tendió la mano como se le tiende a un igual.
Lamento profundamente lo ocurrido, dijo Herrera. Puede usted retirarse cuando lo considere oportuno. Tiene toda la cooperación de esta comisaría. Sira asintió una sola vez y se fue. No miró a Ramírez al salir, no porque estuviera enfadada, sino porque él ya no era relevante para lo que ocurriría a continuación. Las semanas que siguieron fueron, para el agente Marcos Ramírez, una experiencia en la que el sistema que creía que lo protegería se fue desmontando pieza por pieza. El expediente disciplinario fue abierto al día siguiente por orden directa de la Dirección General de la Policía, que había recibido la queja formal del CNI antes de que terminara la jornada del martes. Las 9 quejas anteriores, que habían dormido en los archivos durante años, fueron desempolvadas y añadidas al expediente como prueba de un patrón de conducta. El subinspector Carrasco fue también objeto de una investigación paralela por posible encubrimiento de irregularidades. La cámara corporal del agente Vega proporcionó material suficiente para que el expediente no tuviera prácticamente discusión. Las imágenes mostraban con claridad meridiana que Sira Diallo no había mostrado ninguna actitud amenazante, no había hecho absolutamente nada que justificara la atención policial, y que la detención había sido iniciada por Ramírez, basándose exclusivamente en su presencia en un lugar público. Los abogados de Sira Diallo, representada en el proceso civil por el despacho Alcántara y Asociados, especializado en Derecho Fundamental y Responsabilidad del Estado, presentaron la demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Madrid 4 semanas después de los hechos. La demanda alegaba vulneración del derecho fundamental a la libertad personal recogido en el artículo 17 de la Constitución española, vulneración del principio de igualdad y no discriminación del artículo 14, daños morales cuantificables y responsabilidad patrimonial del Estado por actuación ilícita de sus agentes. El importe solicitado era de 4 millones de euros. Los medios de comunicación tardaron 6 días en acceder a la información. La combinación de elementos era tan excepcional que resultaba difícil de ignorar. Una agente de inteligencia de alto nivel, detenida en un parque por un policía que no tenía ningún motivo objetivo para hacerlo, que había guardado silencio absoluto durante toda la detención, porque así lo exigía su protocolo, y que llevaba 17 años protegiéndole el país a la misma institución que la había humillado en un banco de madera verde, junto al estanque del Retiro. Las organizaciones de derechos civiles emitieron comunicados. Las asociaciones de mujeres negras en España organizaron concentraciones frente a la comisaría del distrito de Salamanca. Varios catedráticos de Derecho Constitucional señalaron que la detención arbitraria con componente discriminatorio podía constituir un delito de prevaricación y de detención ilegal. En sede parlamentaria, varios grupos políticos presentaron preguntas escritas al Ministerio del Interior sobre los mecanismos que habían permitido que un agente con 9 quejas previas continuara en activo sin limitación alguna. El juicio se celebró 7 meses después de los hechos. La representación del Estado argumentó que la actuación de Ramírez había sido formalmente ajustada a los protocolos de identificación en lugar público, y que la condición de agente del CNI era un elemento que el agente no podía conocer. El tribunal escuchó este argumento. Luego escuchó el argumento contrario, que fue sustancialmente más sólido, que precisamente porque el agente no podía conocer la condición profesional de Sira Diallo, la única base para exigir documentación era la apariencia física de la afectada, lo cual constituía discriminación racial directa según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y que la ausencia de cualquier elemento objetivo distinto de la raza hacía que la intervención fuera manifiestamente ilícita. El tribunal visionó la grabación completa de la cámara corporal del agente Vega. La visionó 2 veces. Los magistrados hicieron preguntas específicas sobre el momento en que Ramírez tomó la decisión de bajar del coche patrulla. La respuesta del agente Vega, que testificó como testigo a petición de los abogados de la demandante, fue la siguiente: me dijo que parara el coche. Yo le pregunté qué pasaba. Él me dijo que mirara bien. No había nada que mirar, solo una mujer sentada en un banco. La sentencia fue notificada 12 días después de la vista. El tribunal estimó íntegramente la demanda. Declaró que la actuación del agente Ramírez había vulnerado el derecho fundamental a la libertad personal de la demandante y el principio de no discriminación por razón de raza. Fijó la indemnización total en 4 millones de euros,
la cifra íntegra solicitada, señalando que la gravedad de la conducta, la existencia de un patrón previo documentado y la ausencia de medidas correctoras hacían que la cuantía fuera proporcional y necesaria para cumplir su función tanto reparadora como disuasoria. Marcos Ramírez fue separado del servicio. Fue la primera vez en 11 años que una resolución disciplinaria sobre él alcanzaba esa conclusión. El subinspector Carrasco recibió una sanción grave y fue trasladado a una unidad administrativa sin funciones operativas. Sira Diallo no hizo declaraciones públicas, no concedió entrevistas. Su nombre no fue publicado en ningún medio durante el proceso por razones de seguridad operativa. En los artículos periodísticos aparecía únicamente como la agente. Solo quienes estuvieron en el retiro aquella mañana y quienes estuvieron en el pasillo de la comisaría. Cuando el comisario Herrera le habló a Ramírez con aquella voz baja y absolutamente controlada. Conocían su cara, lo que sí fue ampliamente citado en análisis jurídicos y en academias de formación policial fue una frase que aparecía en los fundamentos de la sentencia, extraída de la declaración de un jubilado que había presenciado todo desde el banco de enfrente. Lo que me llamó la atención no fue lo que hizo el policía, fue lo que no hizo ella, porque se la veía tan tranquila, tan segura de lo que iba a pasar después, que pensé, esta mujer sabe algo que ese hombre todavía no sabe. El tribunal citó esa declaración como colofón, como la manera más precisa de describir lo que las imágenes de la cámara corporal mostraban, pero no podían decir con palabras, que en aquel banco del retiro, aquella mañana fría de octubre, el poder real nunca había estado donde la agente Ramírez creía que estaba. Nunca lo había tenido él.